Muy bien. Buenas tardes con todos. Aquí nuestro grupo va a comenzar con este tema que vendrían a ser los indicadores económicos y la competitividad en la región Arequipa en los últimos 10 años. ¿Sí? Aquí quien les habla es Marco Antonio Encopasa y mis compañeros Henry Fran Chaca Chaca, José Luis Huanca y La Choque y Mamani Gómez Pamela Alexandra. ¿Sí? Vamos a dar inicio a continuación con la siguiente diapositiva. Bien, comencemos con lo que vendría a ser el valor bruto agregado. Y seguro se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Sí? Esto es un valor neto que se refiere a los bienes y servicios que se producen durante cierto periodo. Y viendo esto en el cuadro, en la imagen, vemos que comenzando desde pesca y agricultura hasta otros servicios, tenemos que en el año 2014 se tiene fijada esta estimación, ¿sí? Contraste a lo que vendría a ser el año 2018, que está en la siguiente diapositiva, vamos a notar lo siguiente, que ahora el extracto de mayor presupuesto vendría a ser la extracción de petróleo, gas y minerales y aparte servicios conexos. Bien, claramente la pesca y agricultura siguen siendo de los más modestos, por así decirlo. Bien, ahora pasemos a continuación con la siguiente diapositiva, donde aquí vamos a abordar un poco lo que vendría a ser la coyuntura de la economía arequipeña. ¿Sí? Justamente estamos tomando en comparación y medida los primeros 2 años luego de la reactivación de la economía global, en particular la economía arequipeña, ¿sí? Como lo vendría a ser el año 2022 y 2023, justamente los precedentes de apertura para lo que vendría a ser nuestra vida en un status quo normal. Bien, ahora, el impuesto a la renta recaudado por la SUNAT, según esta gráfica, apunta a que del 2022 al 2023 hubo un declive, ¿sí? Respecto a un aproximado de 43%. Bien, mientras que la inflación por sector o bueno, por estadía o temporada anual, básicamente se redujo a la mitad. Bien, la primera básicamente es mediante una reducción de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas, ya sea hortalizas, frutas, carnes blancas, etcétera. ¿Sí? Y en cuanto al otro es básicamente la reducción de regularizaciones, ya sea en cuanto a las personas jurídicas y a una recaudación pobre de lo que vendría a ser un impuesto de segunda categoría. Bien, estas son estimaciones sacadas del INEI. Bien, ahora, ¿cuáles son los factores que acrecentan o dan base a todo esto? ¿Sí? Conclusiones aparte, esto da lo siguiente: un menor crecimiento del en PBI, la menor demanda de créditos, mayor tasa de desempleo, menor superficie sembrada, canon minero también deficiente y por tanto impuesto a la renta en decadencia. Bien, pasamos a lo siguiente entonces, que vendría a ser el sector agropecuario. ¿Sí? Vamos a seguir con la misma estimación y comparativa del 23, perdón, del 22 y 23. ¿Sí? Ahora, los números que se muestran a continuación vendrían a ser los porcentajes de producción respecto a cada una de los productos que se presentan a continuación. Vemos que de la alcachofa pasamos de un 2022 productivo de un porcentaje de 3.7 a 1.8, viéndose mermada prácticamente por la mitad. En caso del olivo, de la palta, la diferencia es mínima. Y respecto a lo que vendría a ser alfalfa y cebolla, han presentado cambios, si bien sutiles, muy presentes en lo que vendría a ser la producción, al menos en la región, ¿sí? Y de manera interna. Bien, tal caso también como la papa, el tomate y los demás que simplemente hemos mostrado estos como referentes. ¿Sí? Ahora, pasamos a la siguiente, donde tenemos el sector pesca, lo que vendría a ser la cotización internacional en cuanto a la harina de pescado. ¿Sí? Gráfica anterior se ha mostrado, o según la gráfica anterior se ha mostrado que
la sección pesca y agricultura ha sido pues de las más bajas, ¿bien? Y justamente se reafirma con este gráfico, ¿sí? Ahora, contando con el siguiente, ¿sí? Vemos al sector minería, ¿sí? Que justamente, vamos a acuñar esto más adelante, pero voy adelantando que justamente la minería ha sido un factor clave y un catalizador por el cual Arequipa se ha visto reflejada, al menos o muy presente, en el mapa a comparativa de todo el país, ¿sí? Y aquí vemos una variación del porcentaje real respecto a meses similares en el año anterior, ¿sí? O sea, hace 22, 23 y viceversa. Bien, continuando, entonces tenemos al sector de manufactura, ¿sí? Básicamente la misma comparativa, viendo que claramente que por dicha pandemia hemos ido pues un poco en declive, pero al final con un repunte, ¿sí? Ahora, continuamos así rápidamente con el sector construcción, que se ve el mismo patrón, que seguimos con la siguiente, entonces, que vendrían a ser los indicadores económicos. Bien, ahora, justamente para recargar la comparativa de la producción económica de la ciudad respecto a la nación, tenemos aquí lo que vendría a ser el valor de la producción. Y es que la tasa de crecimiento de Arequipa siempre estuvo por debajo de un país. Claramente es un reflejo de cualquier otra situación de país y ciudad, ¿sí? No hay mucha diferencia. A excepción, claro, del 2016, cosa que acuñé anteriormente, donde la bonanza provino de la minería, ¿sí? Del tan ya conocido Cerro Verde, ¿sí? La inversión que se hizo en esta minera, sí, ya lleva pues una construcción de 2 años, básicamente 2014-2015, ¿sí? Eh, por consecuencia de dicha pandemia, es evidente que la inversión masiva que se aplicó antaño no va a ser la misma, ¿sí? Fue un punto aislado en la historia donde la economía de una ciudad sobrepasó al del país entero. Y justamente vemos la inversión minera que se ejecutó en dicho año, notándose que de a poco, ¿sí? Los números iban decayendo, ¿sí? Pero esa bonanza fue importante y es notable de destacar, ¿sí? Ahora continuemos con lo siguiente, ¿sí? Justamente hemos hecho una comparativa de los años mozos, ¿bien? Ahora busquemos indagar un poco más en los sectores económicos más presentes a partir de la pandemia y quién sabe, datos más adelante. Pero ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar gastos y energía, perdón, que resaltan estos como productos clave en cuanto a su crecimiento. Tenemos dos formas de determinar esto. Esto es por sectores económicos del PBI y otro más que nada por la demanda interna, ¿sí? Viendo la imagen de la izquierda, tenemos un PBI primario, ¿sí? Que con el paso del tiempo y a paso lento y seguro, se ha visto una mejora leve, pero concisa, ¿sí? En el PBI no primario, lamentablemente no hubo un avance como tal, pero lo que importa para estos casos es una regularización y continuidad. Bien, ahora en el caso de la derecha vemos unas variaciones porcentuales reales en cuanto a la demanda interna, donde ha ido decayendo obviamente por el bajo nivel de producción, mientras que en exportaciones, importaciones, justo arraigado a ello, también ha habido un declive notable, pero manteniéndose en un margen y una media establecida, sin variar tanto, ¿sí? Continuamos con la siguiente, ¿sí? Que vamos a hacer un cambio de enfoque, ¿sí? Antes estábamos tratando con los productos, ahora necesariamente tenemos que tratar con el tipo de gasto, ¿sí? Igual, variaciones porcentuales, ¿sí? Pero el tipo de gasto que nosotros ejecutamos. Tenemos por consiguiente el consumo privado, público y claro, también la inversión privada y pública, ¿sí? Viéndose que del 2021 al 2022, ¿sí? Hubo un consumo privado en teoría mucho mayor, ¿sí? Necesidades básicas,
es normal que se ejecute esto durante una reactivación económica masiva, tal cual como la tuvimos pasando aquí la pandemia, ¿sí? Y mismo caso para el 2023, solamente que aquí hubo un reajuste y no tuvimos mucho que ejecutar. Bien, igual, caso de las exportaciones e importaciones, ¿sí? Hubo un nivel, una media que se pudo establecer y viendo que ahora el Producto Interno entre año y año ha ido variando de forma que se está logrando dicho equilibrio, dicho balance. Bien, y vamos al siguiente, por favor, que solamente vamos a hacer una aclaración, una acuñación respecto a lo que vendría a ser la inflación, ¿sí? Que se tiene de la región Arequipa, que antes ya se mencionó, junto, ¿sí? Con el PBI trimestral que se ha hecho hasta finales del 2023, ¿sí? Ahora, justamente a inicios del 2023 se mostró el desgaste, ¿sí? El declive de todo lo que se ha acontecido en años anteriores, incluyendo pandemia y, ¿por qué no?, años previos a eso, pero logrando un incremento masivo, ¿sí? Ahora, esto no es casualidad, no es simplemente suerte, no. Gracias a la economía que ha ido yendo y viniendo, se ha mantenido en un auge, una caída también, ¿por qué no? Pero mostrando que el PBI trimestral de la ciudad en cada una de las temporadas mostradas, ¿sí? Se ha recuperado su auge y es probable que para este 2024, una vez terminadas terminadas las estadísticas, los análisis y demás datos que repercutan en su estudio, se va a notar una mejoría leve. Y por qué no, una mucho mejor, no solamente para la ciudad, sino también para el país. Bien, a continuación le voy a dejar con mi compañero para que continúe con la exposición. Bien, continuando con la exposición, uno de los principales indicadores económicos de la ciudad de Arequipa son los siguientes. Por ejemplo, tenemos el Producto Bruto Interno, lo que son las exportaciones, la PEA ocupada, la tasa de pobreza, el sector agrícola, la demanda de créditos de gasto público, la educación, la salud, la morosidad bancaria, MIPES. Am, para empezar, tenemos el Producto Bruto Interno. Una de las principales actividades económicas es la minería. Dentro de la minería tenemos el cobre, el oro y el molibdeno. Por ejemplo, la minería representa más del 80% de las exportaciones. Las referencias las voy a mencionar después. También por otro lado tenemos que son las exportaciones de minerales y productos agrícolas, acuícolas. Tenemos un crecimiento del 3%. También por otro lado, la PEA ocupada dentro del sector de servicios y comercio lideran el empleo regional. Por ejemplo, tenemos una PEA, o sea, una población económicamente activa que está ocupada en actividades económicas en la ciudad de Arequipa, en la región, perdón, de 727.524 personas al 2023. También tenemos lo que es la tasa de pobreza, que incluye la pobreza general y extrema, que representa el 13,9% general y 1,9% extrema. Es decir, se ha aumentado lo que es la pobreza general eh, con respecto al mes anterior. Por otro lado, tenemos lo que es el indicador del sector agrícola. Tenemos una mejora en la eficiencia de cosechas de arroz, maíz y quinoa, como principal insumo, los cuales se tiene una eficiencia del 99 al 100%. Es decir, todo lo que se siembra se cosecha y también muestra una eficiencia con respecto a los demás productos agrícolas. También tenemos la demanda de créditos y gasto público, que empezamos con lo que es la demanda de créditos. Se incrementó el crédito de consumo y hubo una reducción en lo que es el crédito hipotecario y de empresas. Es decir, el crédito de consumo ha aumentado un 12,7% al 2023. Con respecto al gasto público, hubo una variación de gasto corriente y de capital, ¿no? En infraestructura y de servicios, más o menos un 2.339 millones con respecto al gasto corriente. Por otro lado, tenemos la educación y la salud.
con una cobertura educativa y establecimientos de salud. Más o menos en escuelas tenemos más de 2.000 y salud 266 centros. Con respecto a la morosidad bancaria, sí, a la morosidad bancaria. Tenemos una estabilidad financiera en los créditos de la región de 5,23% al 2023. Y con respecto a las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas que dominan el mercado laboral y regional, se tiene que una informalidad prevalece dentro de la región de un 70,3% son informales. Por lo tanto, un 27,7% son empresas formales. Ahora, eso es con respecto a lo que vendría a ser los indicadores a grandes rasgos. Acá tenemos lo que son las referencias, las cuales han sido tomadas de la Cámara de Comercio, el Ministerio del Minagri, Produce y también el MES, y tenemos la Dirección Regional de Salud de Arequipa. Ahora vamos a desglosar uno por uno, pero un poquito con unos valores más recientes, al 2024. Tenemos, por ejemplo, lo que es en la ciudad de Arequipa, otros indicadores, por ejemplo, tenemos lo que es la variación con respecto a la producción industrial, al cemento y al crédito y a los depósitos y a la inversión pública. Al, dos- del- Al enero del 2024 con respecto a agosto del 2023 y también con respecto al diciembre de 2023, noviembre, octubre y septiembre, si nosotros nos fijamos, en agosto de 2023 tenemos un -8% con respecto al mes anterior, que es una baja, pero ahora en el 2024, con respecto a diciembre de 2023, tenemos un 7,8%, haciendo un análisis vertical. Ahora, por otro lado, también con respecto al cemento, entonces se mide la parte de construcción y el avance se mide con respecto a la cantidad de uso de cemento. Tenemos un 56,4% con respecto al enero de 2024, respecto al 2023. Tenemos el crédito total que ha bajado un 3,1%, como se mencionaba anteriormente, en las cuales ya no se da lo que es crédito a empresarial ni tampoco, acá arriba está, con respecto al crédito de hipotecario. Pero lo que sí hay al crédito de consumo. Con respecto a lo que son los depósitos, tenemos una sube del 7,2%. Pero si nosotros nos fijamos, estos depósitos han ido creciendo justamente por el auge de la parte de la, el, el interés que nos da, ¿no? Entonces, aunque ha ido bajando ahora último, pero esto se va a ir normalizándose. La inversión pública, tenemos un crecimiento de 364%. Entonces, también vamos a ver otra tabla que es el sector agropecuario. Dentro del sector agropecuario tenemos en miles de toneladas. Por ejemplo, con respecto al 2024 tenemos 1,8%. También con respecto, este 9,3% con respecto al sector agrícola, una variación con respecto del 2023 al 2024. Eso es en general. ¿Qué es lo que resalta más de aquí? Vendría a ser la parte de la vid, ¿no? Que tenemos un crecimiento del 5,4% y seguido con lo que es el ají paprika. Ahora, con respecto a los productos, ¿no? Se reportó un 4,1% con la menor producción de la carne de ave. También no tenemos mucha producción lo que es carne de ovino, huevos, que un -3,8% y leche -8%. Por otro lado, tenemos la siguiente tabla, que es la parte de los sembríos. ¿Qué nos dice con respecto a los sembríos? ¿No? En enero se registraron un total de 52.022 hectáreas instaladas, lo que representa un crecimiento del 2,9%. Esto con respecto a la campaña anterior al 2022, con respecto al 2023. Ahora, con respecto a lo que son las mayores áreas de cultivo transitorios, o sea, temporales, tenemos un 4,2%, ante las mayores siembras de arroz de 1,7%, la cebolla, la papa, el tomate, el zapallo, el 14,7% entre los principales, a diferencia de los cultivos permanentes y semipresenciales que disminuyeron un 10,5% ante las menores sembradas de alfalfa, por ejemplo, y la palta. Es decir, en un futuro la palta va a subir en su costo, por la menor producción y menor sembrío. Por otro lado, también tenemos lo que en el sector minería. Tenemos el cobre en toneladas métricas y también
Por ejemplo, con respecto al 2023 y el 2024, tenemos una variación del menos 10,8%, es decir, ha habido un decrecimiento. Ahora, ¿qué es lo que ha crecido con respecto a ello? En el fondo y en general ha habido un 31,4 millones de dólares, ¿no?, en inversión, lo que representa un crecimiento de 52,1% en general, con respecto al mes anterior, previo, debido principalmente a las mayores inversiones de Cerro Verde, de un 58,2%, y también lo que vendría a ser en planta y los rubros de equipamiento minero, del 102,5% y 73,1%. Pero en general, lo que es en cuanto a por lo que es crecimiento, tenemos un menos 12,9%. En cuestión de todo ello, el logro es el que ha tenido el crecimiento del 3,3%. Finalmente tenemos esta tabla distribuida. Si nosotros nos fijamos, el Producto Bruto Interno tenemos un 20%, las exportaciones representan un 15%, tenemos la pega ocupada del 10%, la tasa de pobreza tenemos un 10%, el sector agrícola 5%, demanda de créditos 10%, gasto público 10%, educación 5%, morosidad bancaria 5% y MIPES 10%. Bueno, eso es todo lo que me tocó a mi parte. Vamos a pasar a compañero. Bueno, yo voy a hablar un poco acerca del impacto de la economía de Arequipa en el Perú, ¿no? En el país. Vamos a empezar por un sector que es fundamental, que es la minería, ¿no? Como sabemos, Arequipa es uno de los productores de minerales, de los más grandes, no, de los productores más grandes, ¿no?, del país. Y esto es porque produce en gran cantidad muchos metales y en algunos casos ocupa posiciones, pues, altas, ¿no?, en producción, ¿no? Entonces, primero, como ya dije, a la región Arequipa es, por ejemplo, el principal productor de molibdeno a nivel nacional, ¿no? Y uno de los principales productores de cobre y oro. Es por esta razón también que parte del canon minero, en su mayoría, se retribuye a la ciudad de Arequipa. Bueno, ocupa puestos primarios en producción de varios metales, ¿no? La minería tiene un impacto, digamos, muy bueno para la región, no solo por la misma producción, sino también por el hecho de que da lugar a, por ejemplo, a generar puestos de empleo. Están, por ejemplo, los proyectos de Tía María y Zafranal, ¿no? Con esta, aparte de, por supuesto, la producción minera, la capacidad de generar puestos de empleo, ¿no? Y están también, como ya lo dijo mi compañero, empresas grandes como Cerro Verde o Southern Perú, ¿ya? Entonces, aparte de la minería, según el BCRP, la minería entra de lo que se denomina exportaciones tradicionales. Las exportaciones tradicionales son aquellas exportaciones que se refieren a aquellos productos primarios, ¿no?, o materia prima, ¿no? En esta categoría, como ya dije, entran los minerales, pero también entran, por ejemplo, el sector pesquero, la industria pesquera, y también la industria agropecuaria. Ya. El gráfico nos muestra, por ejemplo, digamos, una comparativa, ¿no? En azul se muestra las exportaciones a nivel nacional y en azul, más claro, se muestra las exportaciones a nivel regional, ¿no? Como vemos, tiene un porcentaje, bueno, es relativamente pequeño, pero en proporción al total, pues digamos, bastante alto, ¿no? Por ejemplo, concretamente en el 2023, vemos que las exportaciones en la región es incluso mayor al 10% de las exportaciones totales del país, ¿no? Y eso teniendo en cuenta que hay más de 20 regiones, en más de 20 departamentos en el país, ¿no? Muy bien. Ahora, las exportaciones no tradicionales se refieren a aquel tipo de exportaciones de productos que ya han pasado un proceso de manufactura, ¿no? Con lo cual ya tienen un valor agregado. No se pueden incluir, por ejemplo, en esta categoría a la industria textil, maderera o química, ¿no?
em, el siguiente gráfico muestra también esta comparativa, ¿no? De las exportaciones no tradicionales de la región con respecto al país, ¿no? Bueno, como vemos, las exportaciones tradicionales son menores a las exportaciones tradicionales, principalmente porque, como ya dije, la región, digamos, tiene mayor fuerza en el sector de minería, ¿no? Es por ello que en este tipo de exportaciones, digamos, no es tanto el aporte a nivel nacional, ¿no? Entonces, se ve en la comparativa, ¿no? Que, digamos, las exportaciones de la región son mucho menores comparadas al anterior gráfico, que es este de aquí, ¿no? Eh, Sin embargo, no es que, digamos, no tenga una buena posición a nivel nacional las exportaciones de este tipo, ¿no? Sin embargo, son en menor cantidad respecto al otro tipo de exportaciones. Bien. Bueno, va a continuar mi compañero para esta parte. Bien, continuando en la parte del legado de la economía arequipeña, Arequipa tiene una economía diversificada, basada en la minería, como lo menciona mi compañero, la agroindustria, el turismo y los servicios, ¿no? Esto surge a partir del siglo XX, pues la región desde ese entonces ha destacado con su contribución en el desarrollo económico nacional gracias, por ejemplo, a su riqueza minera, especialmente la exportación de cobre y oro, y en el sector de agroindustrial, que incluye la producción de leche y derivados, y su infraestructura turística, como la atracción del Cañón de Colca y su centro histórico, ¿no? Bien, en la parte de la minería, pues ha sido una columna vertebral de la economía arequipeña. Empresas como Southern Copper y Cerro Verde han liderado en la producción de cobre, ¿no? Posicionando a Arequipa como uno de los principales exportadores del Perú, ¿no? Por ejemplo, en el año 2023 la minería presentó el 30% del Producto Bruto Interno regional, ¿no? Ahí se puede apreciar, por ejemplo, la imagen de Cerro Verde, ¿no? El yacimiento, ¿no? Eh, en el siguiente, acá podemos ver, por ejemplo, las empresas que tienen mayor exportación, por ejemplo, en la producción de oro. Ahí tenemos la compañía de minas de Buenaventura S.A., ¿no? Que se ubica en la provincia de Castilla, ¿no? Como segundo tenemos la compañía minera Ares S.A., también en la provincia de Castilla, ¿no? Y en la producción de cobre tenemos claramente ahí la sociedad minera Cerro Verde, ¿no? Que está ubicada en la provincia de Arequipa, ¿no? Y también la sociedad minera Cerro Verde, ¿no? Bueno, la minera Bateas, ¿no? S.A., ¿no? Que también se ubica en Caylloma, ¿no? Bien, ahora, en la parte de agroindustria, uno de los principales que se llama exponentes de la agroindustria, Arequipa, es la producción de productos lácteos, ¿no? Que ha dado lugar al desarrollo de empresas que elaboran una amplia gama de derivados lácteos, ¿no? Como quesos, yogures y mantequilla, ¿no? Las cuales son comercializados tanto en el mercado local como internacional, ¿no? Entonces, este sector es muy importante porque genera empleo, ¿no? Ahí podemos ver un cuadro estadístico ahí, por ejemplo, la tasa de empleo en el año 2022 llegaba a 17.7, ¿no? En el año 2023, 18.8, en el año 2024, 19.1, ¿no? Bien, en el sector turismo, en el año 2023, el sector turístico representó aproximadamente el 12% del empleo regional, lo que subraya su importancia en la economía de Arequipa, ¿no? Este porcentaje refleja tanto empleo directo generado por el turismo, por ejemplo, podemos ver en la hotelería, gastronomía, transporte, guías turísticas, entre otros, ¿no? Y el impacto indirecto, ¿no? Por ejemplo, en los sectores de agricultura, artesanía, que se benefician gracias a los turistas, ¿no? Ahí podemos apreciar la imagen del cañón de Colca, ¿no? Bien, ahora, en la parte de la infraestructura, Arequipa tiene dos, ¿no? Que sería el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodrigo Ayllón y el proyecto hidroeléctrico Majes Iguas 2, ¿no? Pues han sido fundamentales para conectar la región con mercados nacionales e internacionales, ¿no? Esos proyectos
no solo impulsan la economía, sino que también mejoran la competitividad regional, ¿no? Ahí podemos apreciar el centro hidroeléctrico Majes-Sihuas 2, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos de este legado económico, ¿no? Pues una de ellas es la dependencia minera, ¿no? La fluctuación de los precios internacionales afecta directamente el desempeño económico regional, ¿no? Otro desafío es el impacto ambiental, ¿no? La minería y la agroindustria plantean desafíos para la sostenibilidad de los recursos naturales, ¿no? Y otro que quizás es no resaltante, pero se ve, es la desigualdad regional, ¿no? Las áreas rurales todavía experimentan altos niveles de pobreza, ¿no? Y falta acceso a los servicios básicos, ¿no? Bien, eh, continuar. Ahora veremos las consecuencias de la bonanza arequipeña en otros contextos. Primero vamos a ver el impacto económico nacional, que es el comercio y las exportaciones. Arequipa, gracias a su economía basada en la agroindustria, lana, textiles, agricultura y la minería, influyó en la balanza comercial del Perú, posicionándose como un motor económico regional. Esto permitió que en otros contextos como Lima o el sur del país recibieran materias primas y productos procesados. En la infraestructura, la construcción del ferrocarril de Arequipa-Mollendo facilitó el comercio y conectó la región con el mercado internacional, beneficiando indirectamente a otras ciudades y promoviendo el desarrollo del transporte. Ahora, la influencia política y social. El protagonismo político en Arequipa, conocida como cuna de movimientos cívicos y políticos, fue clave en procesos como la resistencia a gobiernos centralistas. Esta postura inspiró movimientos regionales en otras partes del país, fortaleciendo la identidad regional en el Perú. La educación y cultura. Instituciones educativas y culturales en Arequipa como la Universidad Nacional de San Agustín atrajeron estudiantes de otras regiones, generando un flujo de ideas y conocimientos que se difundieron más allá de sus fronteras. Consecuencias culturales. En la arquitectura y el arte, la bonanza permitió el desarrollo de un estilo arquitectónico propio basado en el uso del sillar, que influyó en otras regiones del sur del Perú. Expansión cultural. La consolidación de Arequipa como un centro cultural importante impulsó la producción literaria, artística y periodística. Siguiente. Ahora, relaciones internacionales. La conexión con mercados globales, el desarrollo económico de Arequipa promovió vínculos comerciales con otros países, beneficiando no solo a la región, sino también al país, al facilitar la entrada de capitales e inversiones extranjeras, movimientos migratorios. La prosperidad de Arequipa atrajo migrantes de otras regiones y países cercanos, generando un intercambio cultural y demográfico que enriqueció tanto a la región como a sus alrededores. En conclusión, la bonanza arequipeña tuvo un impacto profundo en otros contextos al contribuir al desarrollo económico, político y cultural del Perú y al fortalecimiento de su integración con mercados internacionales y de otras regiones del sur. Gracias.